allí y uno se pone loco porque uno está metido en la tendencia. Solamente o sea, no son las mujeres solamente, sino que uno también está metido en eso, buscando deuda innecesaria. Pero que uno cree que con eso, o sea, porque uno juega ese cuadro ahí y dura 6 horas solo el cuadro todos los días, porque hay que salir a trabajar. Sí. Y te va a durar 6 meses ahí que nadie lo ve, pero eso no está. Sí. Y es básicamente que tenemos que entender, como le mencionamos, es que nosotros, cuando seamos llamados delante de Dios como administradores, tenemos que ser hallados fieles. Todo lo que nosotros estamos administrando sobre esta tierra es de Dios. Nada es nuestro, ni el tiempo, nada. Nosotros somos los que tomamos la rienda, pero en realidad todo es de Dios. O sea, yo no tengo nada, simplemente que presentármele a Dios como un buen administrador. ¿Qué hice con el dinero que Él me dio? ¿Qué hice con lo que Él me dio? Renzo. Entonces me quitaste lo que yo iba a decir. No, pues ya, dale. No, es la parte que en sí, si nos podemos dar cuenta de el mayor problema del creyente consiste en lo que tú decías antes. Los ricos, se puede ver la gran diferencia que hay entre clase alta, clase media, clase pobre. Pero en las mismas clases hay tantas diferencias por querer abarcar lo que tú dices. Entonces, el mundo ha captado más el impacto en la vida de los creyentes que los creyentes en el mundo. Amén. Se ha habido un retroceso. Así es. En la vida de los creyentes por el problema de la fama, donde Dios es el diseñador de la administración. Y si Él es el diseñador de la administración, ¿por qué nosotros recurrir al derroche que queremos tener? Esa es una parte que quería decir. Y también el saber de que si Dios le da tanta facilidad a aquellos que no son inconversos, que a veces actúan mejores que los creyentes, porque el creyente entonces dice ser creyente. Sí. ¿Por qué dice ser creyente? Si administradores que no confían en Dios se administran mejor que los creyentes, entonces, ¿Elvin? Entonces es el mayor cuidado de que Dios es el dueño del tiempo, Dios es el dueño del oro, Dios es el dueño de la plata, Dios es el dueño de nuestras vidas. Y si nos dio el privilegio de tener el valor que ahora tenemos, porque el valor nuestro no se compara con el valor de lo del mundo. Amén, así es. Es un valor tan especial que no medimos muchas veces lo que tanto costamos y en qué lo derrochamos. Atención, iglesia, ¿por qué invertimos tanto? Rudy, ¿por qué invertimos tanto? Es como yo lo veo, como creyente, examinémonos. ¿Por qué invertimos tanto en lo que se queda? Invertimos tampoco en donde vamos a estar. ¿Por qué queremos vernos bien ante lo que se queda y lo que se pierde y no vernos bien ante lo eterno? ¿Recuerdan la mirada de Pedro cuando negó a Jesús? Dice la palabra que Pedro lloró amargamente. ¿Cuánto piensan que le puede pasar eso delante de Dios, de nosotros, como siervos que le hemos negado? Ahora, mi hermano, ¿usted sabía que eso que Pedro momentáneamente sintió, más que Pedro también estuvo en la transfiguración momentáneamente? Él sintió las dos cosas, los dos extremos. Esa mirada de siervo infiel, de persona que lo negó. Muchos de nosotros tenemos que entender, o todos nosotros tenemos que entender, que la posición que nosotros adquiramos cuando vayamos delante de Dios es eterna. Si Dios te va a dar una mirada de siervo infiel, es así que Él te va a ver por la eternidad. No lo miremos como dominicanos, de que, no, ya estoy aquí con Jesús, ya Él me vio, me dijo lo mío, pero... ¿me está entendiendo? Entonces tenemos nosotros que tratar de llegar a entender que somos ciudadanos del cielo.
¿Me entiende? Y eso tiene que ver con la administración del dinero, ingeniero. Gracias. Pueblo de ingeniero. Yo creo que el mensaje, la parte más importante del mensaje que se ha expresado, que tú has dado hoy, es entender que el cristiano debe llevar un equilibrio entre lo que tiene, lo que gasta y lo que invierte, porque realmente se ha usado mucho entre nosotros la palabra derroche, pero cuando tú compras una casa, la casa no te hace como la parte que tú utilizaste allá en el cielo, tesoros en el cielo, no te hace tesoro en el cielo, pero sin embargo te ayuda aquí en la tierra es una bendición, la casa es una bendición para la familia, y eso debemos de verlo así. El carro es una bendición para la familia también. Es ver mejor lo que Dios te provee. O sea, no gastar en lo que quiero, sino en lo que necesito. Y administrar mejor, porque algunas veces vemos, como decía Renzo, vemos los ricos, la clase media, los pobres. El cristiano no está llamado a ser pobre, el cristiano no está llamado a vivir en miseria, pero el cristiano está llamado a administrar correctamente las bendiciones que Dios le provee. O sea, así es que yo entiendo lo que Dios me da. Y yo leí una historia recientemente de una señora que ayudaba mucho en su comunidad. La señora vivía en Virginia y ella ayudaba mucho a su comunidad. Tenía una muy buena casa y la casa tenía muchos muebles bonitos. Tenía cuadros, que se mencionaron los cuadros ahorita, tenía alfombras y tenía muchas cosas bonitas. Pero para sorpresa de la gente, y tenía muy buena salud la señora, siempre se preocupó mucho por su salud, fue organizada. Cuando la señora murió, no tenía nada en el banco y la gente no sabía por qué ella tenía tantas cosas. Resultó que los cuadros eran de pintores famosos, o sea, eran inversiones que ella estaba haciendo. La alfombra era tejida, antiquísima. Sí. O sea, todo lo que ella tenía en su casa representaba el valor de su inversión. Y si ella lo necesitaba, podía recuperar su inversión. Sin embargo, invirtió más en su salud, ella era cristiana, invirtió más en la iglesia, invirtió más en los demás que en guardar el dinero. O sea, ella supo equilibrar las bendiciones que Dios le dio. Sí, entiendo. Una cosa, quiero hacer una pregunta para pensar. ¿Recuerdan ustedes qué fue lo que Dios dijo que iba a suplir? La palabra dice que Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Es una promesa para los hijos de Dios. Ahora, ¿cuántos de nosotros, ya teniendo la necesidad suplida por Dios, andamos detrás de nuestros gustos? Eso es corazón. Ahí comienza el corazón. Muchos de nosotros andamos afanados atrás de gustos. Dice Tony Evans en un libro que como nosotros los cristianos subimos de gustos a la necesidad la convertimos en gustos. La elevamos un poquito más. ¿Cuántos de nosotros tenemos necesidad de un carro? Nos vimos con necesidad de un carro ya porque teníamos niños, teníamos que llevarlo al colegio, lo que sea. Un carro es una necesidad. Puede para muchas personas ser una necesidad. Ahora, afanarte por un carro Mercedes-Benz, ¿qué es? Una necesidad subida a gusto. Y ya tú le estás cayendo atrás, ¿qué? Al gusto. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque yo creo que donde el mundo nos ha llevado a nosotros a
después de tener todas nuestras necesidades, mire lo que dice la palabra, que seamos contentos con ropa y comida y abrigo. Son las necesidades básicas del ser humano, comida y abrigo. Y debemos de nosotros aprender a estar contentos con eso. Mis hermanos, es un asunto de corazón. Es un asunto de corazón como todas las otras situaciones que se presentan en el matrimonio. Mala administración, dos personas que no han entendido ni son fieles a Dios administrando el dinero se juntan y son un equipo de mal administradores. Con relación al amor, ¿tenemos problemas? Yo tengo problemas con el amor con mi esposa. Bueno, soy yo una persona que no he entendido o no he querido obedecer a Dios en relación a ese tema. Se junta ella conmigo, nos juntamos un equipo para tener problemas en el amor. Y así sucesivamente. Esther le va a hablar sobre una pequeña encuesta que hay ahí, o un pequeño formulario. ¿Sirve? Sí. Saludos, buenas noches. En vista de todo lo que nosotros hemos escuchado, es para que nosotros podamos evaluarnos nosotros mismos y ver si estamos administrando el dinero de una manera tirando a la avaricia o si estamos siendo muy recataditos. Entonces, tenemos que estar en el equilibrio. Entonces, esta evaluación viene con el material que Tito les mencionó y nos ayuda a nosotros a ver más o menos cómo estamos administrando el dinero. Muchas veces podemos tener la idea de que lo estamos haciendo muy bien, pero no necesariamente, porque tal vez yo no llegue en números rojos a fin de mes, estoy administrando bien lo que Dios me ha dado. Entonces, la evaluación consiste en ciertos enunciados y ustedes van a ver unas columnas del 1 al 7. Entre el 1 es falso, o sea, totalmente falso. Usted lee eso y si usted, por ejemplo, el éxito para nosotros depende de cómo usemos el dinero que tenemos y no de cuánto dinero tengamos. Entonces usted, si eso es falso, usted le va a poner un 1. Si es algunas veces, usted tiene en el rango del 2 al 5, más o menos, donde usted entienda que cae. Ya si es verdadero, entonces entre el 6 y el 7. Después de leer cada enunciado, usted escoge la respuesta y al final de cada columna usted va a ver que hay un total, unos subtotales. Entonces usted va a sumar y el total le va a dar un resultado. Entre 48 y 56 es el resultado final, por ejemplo, va a decir que usted administra el dinero con mano generosa. Del 38 a 47 dice que usted tiene buena mano para administrar el dinero. 28 a 37 es que procuran administrar el dinero. Entre el 18 y 27 han perdido el control en la administración del dinero y el 8 al 17 que mantengan las manos alejadas del dinero porque usted no sabe cómo administrarlo. Entonces esto les puede dar a ustedes luz en cuanto a cómo están y la sugerencia es que usted lo llene por separado. No lo llenen en pareja, llénenlo separados y luego siéntense y comparen sus resultados. Y cualquier cosa que surja aquí, llévelo a la luz del Señor, llévenlo en oración y pídanle al Señor si hay algo que usted identifica que está mal en cuanto al manejo de sus finanzas, póngalo en manos del Señor. Y algo que Tito mencionó es algo muy importante y el hermano recargaba eso. No está mal tener un carro, no está mal que usted haga un préstamo para una casa. Lo que está mal es la intención de nuestro corazón en hacer eso y los medios que usamos para eso, porque si usted se ahorca en un préstamo en el que usted no puede ni siquiera respirar ni darle de comer a su familia, usted no está siendo un buen administrador y aunque usted tenga esa casa, usted tenga ese carro, usted no lo va a disfrutar. Y ahí es donde nosotros vemos lo que leímos en ese versículo, que somos traspasados de muchos dolores. Muchas veces nosotros mismos nos traemos desgracia en nuestra vida por no obedecer la palabra, por no hacer las cosas como el Señor quiere que la hagamos. Y algo que a nosotros nos ha ayudado mucho es presupuestar. No es que usted no compre lo que usted necesita o incluso lo que usted quiere, porque usted puede darse un gusto un día, pero usted lo tiene que
presupuestar. ¿Por qué? Porque si usted no sabe ni siquiera cuál es su capacidad de endeudamiento, usted va a tomar decisiones ahí, a lo que salga. Y no es así. Nuestro Dios es un Dios de orden. Y a mí, bueno, mi primera carrera es contabilidad, aunque yo soy educadora de corazón y tengo una maestría en educación y a eso me dedico. Pero realmente algo que me enseñó, me encantan los números. Los números reflejan el orden de Dios de una manera increíble y nosotros podemos ver eso en el Génesis, cómo Dios de una manera ordenada comenzó a crear el mundo y cómo el Señor, para Él son importantes los números. A mí me encanta el libro de los números y me fascina cuando el Señor habla de que tanto de tal tribu y tanto de tal tribu, y usted me ve con la calculadora ahí y al final es cierto lo que dice la Biblia, fueron 600 qué sé yo cuánto de tal tribu, de tal cosa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios nos ha dado a nosotros herramientas para nosotros saber cómo administrar lo que Él nos da. Entonces, usted tiene que saber cuáles son sus ingresos, todos sus ingresos y cuáles son sus gastos para que usted pueda saber lo que usted puede o no gastar y cuándo usted lo puede gastar. Entonces, Tito les mencionaba que su familia, su papá era derrochador. Él, lo del día a día, él no le importaba lo de mañana. En el caso mío, mi mamá era una persona, yo tengo muchas cosas que le aprendí de ella, porque mi mamá y mi papá se divorciaron cuando yo tenía 4 años, nosotros somos 3 hermanos, y mi mamá tuvo que hacer malabares para podernos criar y llevarnos al punto donde nosotros pudimos ya trabajar y ayudarle a ella con nuestra educación y todo eso. Entonces, nosotros aprendimos a vivir de una manera muy austera. Entonces, para mí, el derrochar, eso me daba cosa, porque yo decía, óyeme, que tú no sabes lo que va a pasar mañana. Y nosotras, sobre todo las mujeres, que Tito lo mencionó, nos da mucha seguridad el saber que hay algo con lo que usted cuenta. Entonces, tal vez eso me hacía a mí depender mucho, mi seguridad estaba en lo que yo tenía guardado. Que si mañana pasaba algo, si el niño se me enfermaba, yo tenía con qué llevarlo al médico, aunque yo tenía seguro, ¿verdad? Pero realmente Dios me llevó a un punto en el que Él me hizo confiar en Él, que Él es mi sustentador. Ahora, yo tengo que ser, como dice el libro de los Proverbios, tenemos que ser sabios y tenemos que prever, porque tampoco es que lo vamos a dejar todo a la aventura. Entonces, el equilibrio en eso, realmente Dios es que tiene que hacer una obra en nuestro corazón. Pero realmente, cuando nosotros, bueno, es una historia larga, pero cuando nosotros tuvimos nuestro primer hijo, nosotros habíamos hablado que yo me iba a quedar en casa a cuidar de mis hijos. Yo estuve 10 años en casa, sin trabajar, con 3 muchachos, dependiendo totalmente del salario que Tito traía a la casa. Nosotros tuvimos que aprender a administrar el dinero, porque si no, o sea, Dios siempre proveyó y yo creo en esa promesa que Él siempre va a sustentarte, Él va a proveer. A nosotros no nos faltó nada. Ahora, nosotros no teníamos carro, nosotros no teníamos una casa propia, nosotros no teníamos tal vez la ropa que queríamos ponernos, pero nunca nos faltó nada. Cable, teléfono. Duramos sin cable. Mis hijos tuvieron, bueno, en nuestra casa hay telecable de hace 10 años cuando nos mudamos ahora en la casa donde vivimos. Nuestros hijos se criaron viendo CD que le grababan de programa, DVD, esta cosa que nos regalaban. O sea, realmente tuvimos que aprender a vivir con lo que necesitábamos. Y Dios siempre suplió. Y yo siempre le digo a las mujeres que quieren quedarse en su casa atendiendo a sus hijos, la gente me dice, pero es que el tiempo de ahora no es el tiempo de antes. ¿Es el mismo Dios que tenemos o no? Es el mismo Dios que provee, el mismo Dios que dijo que te iba a sustentar ayer, hoy, mañana y siempre. Entonces, ustedes tienen aquí un formato para que puedan hacer su presupuesto. Hay una columna en que están los ingresos mensuales y anuales. ¿Por qué así? Porque hay ingresos que uno los recibe una vez al año. Por ejemplo, las bonificaciones, las vacaciones, el sueldo de Navidad, se recibe una vez al año. Usted lo va a poner todo ahí. No sé si se lee bien porque la copia está un poquito borrosa, pero dice salario, vacaciones, regalía, bonificaciones, intereses, si usted tiene algún certificado financiero por ahí, honorarios, rentas, otros, ¿verdad? Entonces, a eso usted le va a restar los impuestos, las
las cosas que le deducen, las ofrendas, otros. Y usted va a tener el total de ingresos disponible, tanto al mensual como anual. Entonces usted también va a poner lo que usted tiene como ahorros. Y del otro lado usted tiene los egresos. Usted ve que es una lista bastante larga, ¿verdad? Pero algo que nosotros aprendimos como pareja fue que aún las salidas y los gustos se ponen en el presupuesto. O sea, si usted quiere una vez al mes salir como pareja, póngalo ahí y vaya tirando de 100 en 100 y cuando usted viene a ver. Y otra cosa fue también que aprendimos, que una salida no es que vayamos al Pez Dorado a cenar, es que nos vayamos a comer un helado bon, sentarnos comiendo en una barquilla en el monumento. Eso es una salida. Entonces a veces nosotros hacemos las cosas más complicadas de la cuenta. Entonces usted tiene ahí todas esas partidas, todos esos gastos. Si hay otras cosas que si hay cosas que usted no tiene, por ejemplo, algo que yo aprendí del tiempo que estuve en mi casa fue arreglarme el pelo. Yo no voy al salón, entonces eso yo me lo economizo. Por ejemplo, vacaciones, acostumbrémonos también a presupuestar eso. A mí me gusta mucho eso de los extranjeros, que hasta las vacaciones lo presupuestan. Salir con la familia, si se puede. Nosotros no pudimos hacerlo por muchísimo tiempo, pero en el tiempo que se puede, pues se hace. Entonces, después que usted tiene todos sus egresos, todos los gastos, todo lo que sale, cuando usted tiene todo lo que entra, todo lo que sale, usted va a tener un estado de resultado y es que usted va a poner todos sus ingresos más sus ahorros y le va a restar sus egresos y con eso es que usted cuenta. Entonces, acostúmbrese mes por mes a hacer eso y a veces le va a sobrar el dinero y lo que a usted le queda, si le queda el balance a favor, ¿verdad? Usted puede determinar qué usted puede hacer. Usted puede destinar esos fondos para hacer un ahorro para unas vacaciones, para cambiar la lavadora o para si se me presenta cualquier cosa. Lo importante es que nosotros seamos planificados, porque nuestro Dios nos ha enseñado eso. O sea, Dios desde mucho antes de que el hombre cayera, ya Dios tenía un plan para nuestra salvación. Entonces, nosotros somos hechos a imagen y semejanza del Señor y Él nos ha dado muchos de sus atributos para que nosotros lo pongamos en práctica en nuestra vida diaria. Entonces, como bien dijimos, el problema no está en el dinero, es en nuestro corazón, no es la forma en la que nosotros usamos el dinero. Y si nosotros tenemos en mente que el dinero no es suyo, no es mío, es de Él, y que lo que yo hago con eso, yo voy a tener que darle cuentas a Él. Y yo quiero al final de mi vida que el Señor me encuentre como un siervo fiel, un administrador fiel. Entonces, uno de los temas más controversiales en las parejas es las finanzas. Pero cuando nosotros descansamos en los principios bíblicos y sobre todo nosotras las mujeres, que a veces pensamos, hay muchas que tenemos más habilidad que los hombres en cuanto a manejar el dinero, pero algo importante que usted como ayuda idónea, si a usted le piden ayuda en ese aspecto, que usted lo haga, pero sepa que usted no es la administradora, usted no es la jefa. La última palabra la tiene su esposo. Y aunque a veces usted no esté de acuerdo con una decisión que él tome, usted tiene que someterle eso al Señor y decir, bueno, Señor, yo no estoy de acuerdo, pero tú me mandas a someterme a ti. Y sabiendo que al final la lección que Dios le enseña a su esposo por medio de esa decisión va a ser algo que va a repercutir en favor suyo. Somos un equipo. Entonces, lo que yo haga en contra de él, lo estoy haciendo en contra de mí y viceversa. Lo que él haga en contra de mí, lo está haciendo en contra del mismo, porque somos un solo equipo, somos una sola carne. Entonces, que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría. Espero que la evaluación les ayude a determinar cómo están ustedes en cuanto al manejo de sus finanzas y que este modelo, hay muchos modelos, ustedes pueden buscar otros más, pero este me parece bastante completo, que les ayude a poder ustedes, si no han presupuestado y por la gracia de Dios hasta ahora les ha salido bien la cosa, pero lo dudo que les salga bien si usted planificar, bueno, pues que el Señor use esas herramientas para ayudarles y para traer unidad en esa parte. Así que muchas gracias. Amén. ¿Podemos orar? ¿Podemos ponernos de pie, por favor? Y nuevamente gracias por la oportunidad y la invitación y decirle que estamos a sus órdenes en lo que ustedes entiendan que podamos ayudarle. Oremos. Te damos las gracias.